Se ha abierto la caja de Pandora. La línea roja que existía contando las miserias de Juan Carlos se ha cruzado. Aunque para muchos eran secretos a voces, ahora todos los periodistas están revelando absolutamente todo. Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención de todas las noticias que están saliendo es la humillación pública que Juan Carlos infligía a doña Sofía. En la vida de Juan Carlos han habido muchas mujeres y aunque conocemos los nombres de la mayoría, lo que no sabemos es lo que sucedía en Petit Comité, cómo se refería a doña Sofía o cómo la humillaba delante de todo el mundo sin pensárselo dos veces. Para mí, la gran damnificada y humillada de todo esto es doña Sofía. ¿En qué papel se queda ella? Incluso estamos viendo cómo todo el mundo se acerca a ver a Juan Carlos en Galicia para darle su apoyo, pero ¿por qué no vemos esas mismas imágenes apoyando a doña Sofía? ¿Por qué da la sensación de que hay que posicionarse del lado de Juan Carlos por lo que le están haciendo? Como he dicho en más de una ocasión, esto viene de las altas esferas de Zarzuela y lo están haciendo en contra de él o en contra de Bárbara Rey. Los últimos audios que están saliendo de Bárbara Rey poniendo fin a doña Sofía son algo que yo no llego a entender. Para mí, habría que darle más apoyo a doña Sofía. Aunque igual sí que están acudiendo a Zarzuela a verla y nadie está cubriendo esas posibles visitas que tenga ella. Porque quien realmente interesa es Juan Carlos. Os voy a contar cómo nos explican desde lecturas la humillante frase que Juan Carlos dijo delante de doña Sofía y que revelaba su relación con Marta Gallá, una de esas amigas entrañables. Vamos a revelar cuál sería esa humillación que, a mi parecer, es muy grave. Mucho antes de que llegara Corina, apareció en la vida de Juan Carlos una aristócrata muy conocida en Palma de Mallorca llamada Marta Gallá. Durante muchos años ocupó también el corazón de Juan Carlos, quien incluso llegó a decir que nunca había sido tan feliz, por lo que jamás renunció al amor de Marta Gallá y después su amistad entrañable. Marta Gallá nació en el año 1948 en Palma de Mallorca, es hija de un empresario hostelero mallorquín y también tiene una hermana, María Victoria, que está casada con un conocido urólogo y tienen un hijo en común. Marta Gallá se casó muy joven con un ingeniero malagueño, pero su matrimonio duró solo 4 años. De hecho, no se volvió a casar, no tiene hijos y ha permanecido siempre en la alta aristocracia en Mallorca. No tiene problemas económicos porque su padre le dejó una buena herencia y vive de manera muy cómoda entre Palma de Mallorca y Suiza. Aunque actualmente donde más tiempo vive es en Suiza, aquí tenemos una imagen de aquel entonces cuando era esa amiga entrañable de Juan Carlos. Su amistad se remonta a más de hace 40 años, a principios de los años 80. Ya habéis visto esa relación con Bárbara Rey, es de los años 90. En ese entonces, uno de los mejores amigos de Juan Carlos y también muy amigo de Marta Gallá se le acercó a ella en el Club de Mar de Palma de Mallorca y le dijo: un amigo mío quiere conocerte. Imagino que ya sabéis todos de quién estamos hablando. Este amigo en común de Juan Carlos y Marta también pertenecía a la alta aristocracia y había conocido durante muchos años a Juan Carlos cuando los dos estaban en Suiza. Allí entablaron muy buena amistad y de hecho este amigo en común estaba casado con una mallorquina y de ahí esa gran relación con los dos. Fue uno de los personajes más cercanos a Juan Carlos en esa época. Durante los veranos que, como ya sabemos, pasaba siempre Juan Carlos con toda la familia en Palma de Mallorca en Marivent, Juan Carlos tiene que darle muchas gracias, sobre todo a la prensa que, como he dicho al principio del vídeo, eran conocedores de absolutamente todo lo que hacía Juan Carlos, pero no decían absolutamente nada. No sacaban imágenes, no hablaban sobre el tema, al igual que se hace a día de hoy con Felipe y sobre todo Leticia, que sabemos que hay innumerables materiales que podrían sacar a la luz de Leticia Ortiz y quién sabe si quizás los veremos dentro de 30 o 40 años. Claro, yo ya no sé si estaré aquí delante de esta cámara contando las noticias, pero habrá alguien que seguramente lo cuente. Esperemos que no haya que esperar tanto porque al igual que se ha abierto la veda con Juan Carlos,
lo normal sería que también se pudiera abrir la veda sobre Leticia Ortiz o incluso sobre Felipe, que también en alguna ocasión se ha hablado de que pueda tener esas amigas entrañables al igual que su padre. En esos veranos en Palma de Mallorca, la familia real era habitual verlos allí haciéndose esas fotos que ya sabéis que ahora Leticia ha apartado. Ha dejado en un segundo plano algo que ya no es importante, más importante en las vacaciones privadas como ya sabéis. Pero en aquel entonces se hacía todos los veranos ese posado en Marivent. También se acudía a las regatas en la bahía de Palma de Mallorca y también se hacía esa recepción que sí que es cierto que todavía continuamos viendo de Felipe y compañía. En ese entonces, Juan Carlos vivía una libertad que para muchos era demasiada libertad, vamos a decirlo así. Sobre todo gracias al silencio de la prensa que sabía en todo momento dónde estaba y con quién estaba. Pero no decían absolutamente nada. En los años 80 todo el mundo sabía esa gran amistad que tenía con Marta Gallá, tanto entre sus amigos más cercanos, la sociedad aristócrata de ese entonces, incluso en el mundo de las regatas o incluso en las redacciones de todos los medios locales y nacionales. Por el año 1992 aproximadamente, el nombre de Marta Gallá saltó a los medios de comunicación. Fijaos el año, en ese entonces estaba también con Bárbara Rey primero, pero saltó a la prensa francesa. Fueron los primeros que salieron diciendo que Marta Gallá podía tener una relación con Juan Carlos. Claro, todo el mundo se echó las manos a la cabeza cuando salió esta noticia porque no se podía hablar de lo que hacía Juan Carlos y fue en la revista Época bajo el título de La Dama del Rumor. Sus primeros encuentros fueron en Palma de Mallorca en casa de José Luis de Vilallonga, pero también acudían a un ático que en ese entonces tenía Marta Gallá en Madrid o también se veían en alguna ocasión en Suiza, donde reside actualmente ella. La discreción siempre ha sido lo que más ha gustado a Juan Carlos, una cualidad que como todos ya sabemos y nos podemos dar cuenta todos estos audios que se están filtrando. Pues Juan Carlos no era precisamente uno de sus mayores valores. En una cena cuando estaban todos en el Club Náutico de Palma de Mallorca, llegó Marta Gallá que iba acompañada de sus padres en ese entonces. Juan Carlos, que estaba sentado en una mesa con algunos amigos y con doña Sofía al lado, se levantó y no se le ocurrió decir otra cosa que «Voy a saludar a mis suegros». Los suegros se refería a los padres de Marta Gallá. Una humillación en toda regla. Estaba su mujer sentada al lado y muchos comensales alrededor de la mesa. Imaginaos la cara que pusieron todos y doña Sofía tuvo que callar y hacer como si no hubiera escuchado nada. Esa libertad de Juan Carlos que tenía cuando acudía a todos los veranos a Palma de Mallorca pues ha acabado pasándole factura como ya sabemos. Hace unos años ya lo vimos diciendo aquel tan conocido por todos: «Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir», cuando sucedió el incidente en Behuana. Y también el secretario de la Casa Real en ese entonces era Sabino Fernández Campo. También le advertía de que sus andanzas al final iban a conocerse todas y que iban a salir todas a la luz porque la prensa era conocedora de absolutamente todo y le decía «Cuidado, majestad», aconsejándole que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Está claro y todos lo sabemos que no le hizo ningún caso. Es más, le dio una patadita en el culo y se lo quitó de encima para que no le molestara más. Pero es que incluso hubo una anécdota un poco después, justo en 1992, concretamente en el mes de junio. Juan Carlos debía haber firmado la sustitución del ministro Fernández Ordóñez y curiosamente Juan Carlos no estaba en España. Pero es que nadie sabía dónde estaba. Felipe González, que era el que en ese entonces estaba como presidente del gobierno, tuvo que salir diciendo «El rey no está». Claro, todo el mundo se preguntaba ¿cómo que el rey no está? ¿Cómo que para una firma que tiene que hacer de lo poco que trabaja no está? Se ha marchado, ¿dónde está? Bueno, nadie decía absolutamente nada. ¿Cómo era posible que se ausentara de sus obligaciones como jefe de Estado?
Era lo que se preguntaban todos y después se supo que estaba en Suiza. Primero se había dicho que había ido a una clínica a hacerse algún tratamiento, luego se supo que había estado allí con una amiga y después se supo más que esa amiga era Marta Gallá. Desde que se conocieron, se hicieron amigos entrañables, mucho mejor amiga, mucho más íntima que las que vinieron después como Bárbara Rey o Corina Larsson. Sobre todo mucho más discreta que estas dos. Sobre todo Corina, que ya sabéis todo lo que salió, que incluso llegó a denunciarlo. Aunque eso no ha llegado absolutamente a nada y Marta siempre ha sido muy leal a Juan Carlos. De hecho, teniendo amistad. Se dice que Marta ha sido una de las que más ha visitado a Juan Carlos cuando él se ha ido a Abu Dhabi porque aunque su historia de amor acabara cuando llegó Corina Larsson a la vida de Juan Carlos, ella ha continuado a su lado. Tenemos otra gran humillación. En este caso, nos tenemos que remontar a los años 80 cuando Juan Carlos, que ya sabéis que siempre ha sido muy campechano como le gustaba a todo el mundo llamarlo, se acercaba a los corrillos de los periodistas cuando la acompañaban a todos los viajes a los actos institucionales. Y le gustaba contar chistes picantes. Bueno, hasta ahí no es que sea algo muy normal viniendo de un rey de cualquier país. Pero bueno, también estamos hablando de los años 80, que era muy distinto quizá a los tiempos que corren ahora. Y cuando se acercaba a esos corrillos y se ponía a contar esos chistes que seguramente a doña Sofía pues le parecían de mal gusto cuando veía que se acercaba. Se acercaba a los periodistas y les susurraba en voz bajita: «Callad que viene la griega». Bueno, esto lo hacía en petit comité, pero si esto lo decía la prensa. Imaginaos lo que diría cuando doña Sofía no estaba cerca, o cuando estaba entre amigos, o incluso a Bárbara Rey, que ya veremos si sale algún audio poniendo muy mal a doña Sofía, que yo ya me lo espero. Absolutamente todo. No sé vosotros qué opináis, pero como siempre me podéis dejar los comentarios que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. No olvidéis suscribiros al canal y discutir esta noticia en los comentarios.